Soy Víctor Fowler Calzada y hoy tengo una invitada especial. El aula magna. Aquí uno se coloca bajo una especie de protección de la ciencia, de la grandeza del conocimiento, Finla y las grandes frases. A mí particularmente me gusta esta, de Cicerón, que es de las Filípicas, esa que dice que cualquiera puede errar, pero que solo el ignorante persevera en el error. Bueno, y es una frase que tiene mucha vigencia ahora mismo. Y tiene mucha conexión con lo que veníamos hablando de la manera en la que Fidel enfrentó este problema, de lo que hoy día ya sí entendemos con claridad que es una crisis que está viviendo el mundo con respecto a la posibilidad de destrucción a partir del aumento de los daños ecológicos. Y bueno, ese es tu tema. O sea, yo escucho, tú eres quien se va a desarrollar. El discurso de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. Entonces tenemos que buscar un lugar donde sentarnos, donde tú puedas expandirte. Bueno, dígame. Bueno, vamos a buscar, vamos a caminar aquí a ver qué hacemos. Bien, una buena vista, vamos a sentarnos aquí. Entonces, lo que te iba diciendo sobre el discurso. A ver. Imagínate que ese discurso abre con la siguiente frase. Una especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. Esa es la entrada de Fidel. Originalmente, por supuesto, ni el tema del cambio climático ni las cuestiones medioambientales habían sido una preocupación para la comunidad internacional. De hecho, hasta 1968 no es que se incluyen los temas medioambientales en un punto del programa de la ONU, y también se acuerda la celebración de la primera cumbre de la Tierra que tuvo lugar en 1972 en Estocolmo y que todavía se llamaba Conferencia sobre el Medio Humano, síntoma de en dónde ponía el énfasis, ¿no? Y ahí, bueno, ahí se habló del cambio climático, se menciona, pero por supuesto tampoco era un tema central. No es hasta la década de los 80 que todos estos efectos de la contaminación atmosférica, como por ejemplo el desgaste de la capa de ozono y el aumento de la temperatura media global, se vuelven más evidentes y acuciantes, y entonces sí toman preponderancia en los estudios científicos y en el debate público. Y así es como llegamos a la cumbre de Río de Janeiro, donde Fidel lanza su advertencia sobre el peligro para la vida humana. Y de hecho no era la primera vez que hacía este tipo de advertencias. En la sede de Naciones Unidas había hablado sobre el peligro que entraña la carrera armamentista para la supervivencia humana. Esta coincidencia no es tan casual porque la única vez que la humanidad ha vivido una situación tan amplia y crítica como es la crisis ecológica fue durante la Guerra Fría, con el peligro de un holocausto nuclear que hiciera inhabitable gran parte del planeta. Claro, ahí hay una diferencia importante, que esta hecatombe nuclear es una posibilidad entre muchas que desaparece si se logra contener la violencia geopolítica internacional. Sin embargo, para que ocurran los peores escenarios de la catástrofe climática, basta con que no hagamos nada, lo dejemos todo como está, porque no es algo que pueda ocurrir, es algo que ya está ocurriendo ahora mismo. Y escuchándote a ti y con esa referencia de Fidel en los 60, con la amenaza de guerra nuclear, me doy cuenta de que esto que Fidel hace en los 90 es complejísimo. Esta idea de que hay un cambio climático global estaba condicionado porque se sabía que en Cuba habían sucedido cambios también. No en vano, uno de los grandes compañeros de Fidel, y muy especialmente durante esos primeros años, Antonio Núñez Jiménez. Sí, de hecho, uno de los momentos en los que Fidel habla sobre la importancia de la naturaleza, que es un elemento que sale en varios discursos, y sobre su estudio y la importancia también de su estudio, es en
En un discurso en el 59 en el cuartel Columbia, que ya estaba convertido en escuela, y también en 1960 con la Sociedad Espeleológica de Cuba, por supuesto ahí doña Jiménez presidiendo. O sea, que era algo que ya lo venía tratando, pero es realmente en Río de Janeiro cuando por primera vez hace no referencia ya al dominio de la naturaleza como una fuente de desarrollo, sino a la necesidad de una relación sostenible entre humanidad y naturaleza. Por eso es que pasa a tener una concepción ecologista, ¿no? De anticapitalista, ¿no? De su ideario anticapitalista pasa a una concepción ecologista, o lo abarca, ¿no? Es que... Para que la destrucción de la naturaleza se convierta no en un peligro potencial, sino en una amenaza realizada, bastaría, fíjate la frase que dijiste, bastaría con que no hagamos nada. Pero bueno, ese no hagamos nada implica que hay alguien que sí estaría haciendo algo en contra de la naturaleza. Te hablé del discurso de 1960 y estábamos hablando originalmente de la cumbre de Río de 1992. Otro elemento casualmente en el que coinciden estos dos discursos es precisamente en los responsables que señalan. Aunque él no estaba hablando de la misma situación crítica, los responsables señalados son los mismos. En el de 1960 básicamente hablaba de que la filosofía del despojo era precisamente la que engendraba la filosofía de la guerra, justificaba la filosofía de la guerra, y que si desaparecía esta, pues desaparecería la otra, y si desaparecían las colonias y la explotación de los países por los monopolios, entonces la humanidad realmente llegaría a una verdadera etapa de progreso. Mientras que en 1992 hablaba de que son las sociedades de consumo las verdaderas responsables o las fundamentales responsables de la destrucción atroz del medio ambiente, que a su vez se originaron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que engendraron también el atraso y la miseria que hoy asola a la inmensa mayoría de la humanidad. Precisamente estos elementos a los que se refiere el consumismo y la división internacional del trabajo en un sur pobre y agrícola y un norte industrializado y contaminante, y que además es lo que ha sido prefigurado por la historia del despojo colonialista e imperialista, son además manifestaciones inevitables del modo de producción capitalista. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Son unas polaridades, ¿no? Pero tú tienes riqueza, tienes pobreza. O sea, tienes mano de obra de baja nivel que produce, tienes mano de obra igual en los países de los capitalistas, pero con alto nivel de consumo. Y tienes de un lado países esencialmente entregadores de materia prima, que además en años recientes hemos visto una de las cosas más perversas de esa lógica, que se convierten en receptores de desechos industriales contaminantes provenientes del primer mundo. Y entonces países del primer mundo contaminantes no solo contaminan en el primer mundo, no solo contaminan de manera general, por ejemplo, la atmósfera, sino que contaminan de manera, por decirlo así, mecánica, enviando desechos industriales a países del tercer mundo que funcionan como almacenes. Eso tiene que ver con la deuda ecológica, que es un elemento que menciona también Fidel en su discurso bien breve de 1992, que tiene varios elementos, no es solo la contaminación atmosférica. Como ya habíamos hablado de que todos estos procesos, la contaminación, la destrucción del medio ambiente descontrolada, empieza realmente con el colonialismo. Ya con el colonialismo empieza el sacrificio de los bosques, etcétera, que como quiera que sea modifica el clima local, porque la vegetación influye en la temperatura y los regímenes de precipitaciones. Pero ya con la revolución industrial, segunda mitad del siglo XVIII, empieza la modificación del clima global, a partir de que se empiezan a usar los combustibles fósiles como fuente principal de energía, que lo que hacen es que al quemarse envían dióxido de carbono a la atmósfera, que se acumula ahí, puede permanecer además ahí entre 1 y 2 siglos, y esto es lo que ocasiona que se aumente el efecto invernadero y que aumente también la temperatura media del planeta, que es lo que se le llama calentamiento global o cambio climático antropogénico. ¿Esto qué significa? Que los países desarrollados, que llevan más de 200 años
en un proceso de producción industrial, son responsables del casi el 70% de toda la contaminación por gases de efecto invernadero, aun cuando hoy países como en vías de desarrollo como India y China arrojan una cantidad considerable y creciente de gases, o sea, de contaminación a la atmósfera, pero realmente hablar de emisiones, o sea, de fuentes territoriales de emisiones de contaminación en el capitalismo globalizado y neoliberal no tiene mucho sentido. A pesar de que 195 naciones han ratificado desde 1992 el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que establece una responsabilidad diferenciada y mayor para los países desarrollados, hoy, cuando miramos, tal parece que los países desarrollados han cesado de aumentar sus emisiones carbónicas. Sin embargo, las emisiones carbónicas no han parado de incrementarse a nivel global. O sea, ¿a qué se debe este desplazamiento? ¿Acaso los países subdesarrollados, los países pobres han desarrollado sus industrias locales o algo así? Por supuesto que no. Al contrario, la brecha de desarrollo entre países también se ha incrementado. Y lo que sucede tiene que ver con la deslocalización y la externalización en la globalización capitalista, que es característica de la globalización capitalista. Bueno, básicamente es que las transnacionales están exportando su impacto ambiental y también sus estilos de vida consumistas al tercer mundo. Porque el pensamiento de Fidel es tan complejo, tan multidireccional, en la idea de que existe un mundo organizado en función de la desigualdad, de que existe un mundo en el cual hay países consumidores extractores de materia prima de otro mundo que es históricamente empobrecido y que está estructurado en función de satisfacer las necesidades de las industrias de esos grandes países, si le quieres decir así. ¿Qué impacto tú crees que tuvo ese discurso de Fidel del año 92 en sentido global y en sentido personal, es decir, de él? Bueno, sí, es un tema que siguió tratando en varios discursos posteriores, que de hecho era importante, o sea, tuvo un impacto que hiciera esos reclamos, además vinculando el tema de la crisis ecológica, la vulnerabilidad medioambiental con la pobreza y el subdesarrollo, y que precisamente la condición de pobreza crea unas condiciones de vulnerabilidad, precisamente eso que estábamos hablando de los residuos tóxicos. Existen convenciones como la de Basilea, pero realmente un país pobre no puede escoger, no puede decidir, porque además eso se paga, la exportación de residuos tóxicos se paga. Algo parecido ocurre con el tema de los derechos sobre la diversidad biológica. En el convenio sobre diversidad biológica también está estipulado que los derechos los derechos sobre esta riqueza pertenecen a las naciones de las que son originarios, pero igualmente las transnacionales con los derechos de propiedad intelectual se apropian de ella, porque en los países del tercer mundo la propia condición de pobreza implica una precariedad que hace que no existan legislaciones ni medioambientales ni laborales tan estrictas como en los países desarrollados, porque simplemente están escogiendo entre el salario más miserable y no tener en absoluto ninguna fuente de ingreso, ¿no? Influye en que hay una relación directa ahí entre pobreza y subdesarrollo. Por eso es que Fidel decía en este discurso que todo lo que contribuye hoy al subdesarrollo y a la pobreza es una violación flagrante de la ecología. Y precisamente por eso tenía importancia que lo dijera él en representación de los países que están afectados. Hay un momento del discurso de Fidel que es el más famoso, digamos, donde él dice: páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Bueno, porque precisamente los acreedores de la deuda ecológica son los deudores de la externa. Exactamente, o sea, por eso yo te hablaba de esa lógica perversa donde se organizaban esos opuestos, ¿entiendes? Productor, dador de materia prima, consumidor contaminante. Ahí está, porque ese consumidor contaminante es además el que te da los financiamientos que terminan siendo los financiamientos de las deudas externas, ¿entiendes? Sí, que la deuda externa es una ayuda, porque que todos sí, pero es una ayuda que resulta que es el reverso de la deuda ecológica, ¿entiendes? O sea, ese pensamiento estructurado
que unifica los opuestos y que entiende el funcionamiento global de una manera dialéctica, era ese pensamiento de Fidel, ¿entiendes? La visión compleja que tenía de la ecología, la relación o la importancia de la ecología para una comprensión de la estructura profunda de funcionamiento del capital, para tener una posibilidad real de vida en el tiempo y para vivir una vida mejor en el futuro. ¿Qué piensas tú? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más nos dirías? Ahí hay un elemento importante respecto al ecologismo en Fidel, que es un ecologismo anticapitalista. Porque muchas veces el error de muchos de los enfoques ecologistas que vemos es que se centran sobre todo en el modelo económico, ¿no? Es el neoliberalismo, en el hecho del modelo de consumo, la sociedad de consumo, etc. Y realmente el tema es que tú no puedes modificar el modelo económico ni de consumo y no tocar el modo de producción. Entonces, él va a la raíz del problema de la ecología, por supuesto, con un sentido siempre antropocéntrico, ¿no? Hay que salvar a la naturaleza porque el ser humano es parte de la naturaleza. 1999, creo que en la Universidad de Venezuela, él hace referencia al tema del cambio climático y también ahí explica que la globalización es un proceso inevitable e irreversible y que, por tanto, para contrarrestar la globalización neoliberal, lo que es necesario es globalizar la solidaridad y la cooperación, y hace un llamado a la integración de América Latina y el Caribe. Y ahí mismo, en ese discurso, habla de cómo en Cuba, a raíz del campo, porque recordemos, bueno, ahora estamos en 1999, pero en 1992, cuando está en la cumbre de Río, recordemos que el contexto es que se ha caído el socialismo en Europa del Este, el neoliberalismo se consagra como la única alternativa posible a nivel mundial y Cuba estaba pasando sumida en la profunda crisis económica que se conoce como periodo especial. Entonces, en 1999, él habla de cómo la caída del campo socialista obligó a Cuba a ahorrar combustible y es precisamente esa búsqueda de una fuente sustentable de energía la que lo lleva a impulsar la revolución energética en el 2005, que habla de eso también en un discurso del 2005 de la Conferencia Mundial del Diálogo de entre Civilizaciones, que el tema de la revolución energética incluye varias cosas: sustitución de los equipos electrodomésticos ineficientes, instalación de centrales eléctricas descentralizadas, los grupos electrógenos, ajustes en las tarifas residenciales. Tiene un alcance social importante porque es que tú vas a subsidiar a los grupos de bajos consumidores y vas a gravar el precio para los altos consumidores. O sea, ni este esfuerzo fue suficiente porque también hay que tomar en cuenta que en un mundo globalizado donde la hegemonía la tiene el capitalismo, la imposición de sus patrones de consumo y de sus paradigmas de éxito siempre va a estar ahí. Bien, lo cual significa que en esas batallas continuamos hoy. Claro. Continuamos en esas batallas. Y hoy más que nunca. Y hoy más que nunca, y en las batallas de la ecología. Felicidades. Ha sido muy lindo y este es un tema sobre el que tenemos que seguir conversando. Hay que volver y hay que regresar a todas las advertencias y a todas las propuestas que nos dejó Fidel. Sí, yo creo que ahí es lo que es importante, un poco para cerrar y que tiene que ver con toda la idea de Fidel, es que ahora mismo la superación del modo de producción capitalista, del sistema capitalista, no es una cuestión solo ya de justicia social, sino que es una cuestión de supervivencia. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Bueno, entonces, retomando la frase en latín del aula magna, ¿crees que la humanidad permanezca en su error o logre enmendarlo? Bueno, la ilusión, el deseo, es que logre enmendar el error.